Y ahora que estamos estudiando el capítulo 14 de Primera de Corintios, siempre recuerdo yo, hermanos, que hay temas y Pablo está, a pesar de tocar un tema, ahora vamos a verlo como un tema, ha venido desarrollando la idea desde el capítulo 12 y en el capítulo 11 inclusive tenemos mucho acerca de la adoración cristiana. Entonces, creo yo que es importante recordar eso. También que siempre que tenemos una sección nueva, pues tratamos de dar una breve introducción y sobre todo en estos temas que son un poco sensibles en cuanto a las opiniones que podamos tener entre la iglesia evangélica, inclusive dentro de la iglesia evangélica conservadora. Eh, Tenemos el don de la profecía y Pablo va a hablar del don de la profecía. Y repito que nuestra iglesia ha sido cesacionista, es decir, ha cesado el don de profecía como tal. Hay otras posiciones que podría ser una postura abierta con cautela que dicen que probablemente no pueden dar la certeza que haya algún don o alguien que dé profecía con los dones. Creemos nosotros que las escrituras nos dan la certeza y para eso es la voluntad del Señor. Y hay otros que hablan directamente que esto no ha cesado, sino tiene una continuidad en el presente. Y entonces tenemos que observar un poco acerca de nuestra postura y de qué se trata, porque también se reciben críticas acerca de por qué nosotros no creemos en el don de profecía o en los dones milagrosos, y se lleva a un extremo donde realmente no es eso la postura de lo que se llama el cesacionismo. Y es que el cesacionismo es el cese de los dones milagrosos, como el hacer milagros, tener profecía o hablar en lenguas. No es que los milagros han cesado. El Señor puede obrar un milagro en su soberanía, pero a diferencia de que Él otorgar los dones, o otorgar a alguien que haga milagros, por ejemplo, Pedro, ahí vimos en una ocasión pasada, en Hechos, él levantó a alguien que no podía caminar en el poder que el Señor le había otorgado a Pedro. Igual Pablo, los apóstoles en general, podemos observar eso en la Biblia, que tenían ese poder, ese don de obrar un milagro y concederlo. Nosotros creemos que podemos orar al Señor para que conceda un milagro, pero no podemos llegar a un hospital y decirle: usted está sano, ya no se meta al tratamiento médico porque yo declamo que usted está sano, entonces deje de gastar el dinero. Y hay personas que creen eso y dejan el tratamiento médico y se mueren. ¿Y en dónde está el don de sanidad? Entonces, nosotros creemos que el Señor puede sacar a alguien, puede obrar un milagro, podemos orar por esa persona, pero eso no es un don de hacer milagro.
Quizá una de las críticas que recibe el cesacionismo también es de que nosotros limitamos el poder de Dios, atamos al Señor, no tenemos la fe y por eso es de que limitamos el poder del Señor, como si el poder del Señor estuviera limitado a la fe que le tengamos nosotros. Y no es eso el cesacionismo, solo describimos que ha cesado esos dones. Siempre yo ilustro esto, la descripción. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, cuando el Señor terminó la creación, ahí dice que el Señor descansó, dejó de crear. Y entonces describimos que el Señor ha dejado de crear. Ahora yo creo que si el Señor en su soberana voluntad quiere ponernos un sol a la par ahora, Él lo puede hacer, puede crear un sol de la nada. Pero no lo hace y lo que nosotros creemos que estamos describiendo lo que el Señor ha dejado de hacer. No es que limitemos el poder del Señor, sino que solo estamos describiendo que ha dejado esa obra en la soberanía que Él tiene. Uno de los problemas que sí tenemos con este tipo de hermanos y a veces de amigos, diría yo, es de que mucho de la idea de la continuidad de estos dones y sobre todo del don de profecía es para cuestionar la canonicidad del Nuevo Testamento. Y es inevitable, hermanos, relativizar la suficiencia de las Escrituras y su autoridad. Porque alguien que cree que todavía hay un don de profecía, tiene que decir, el Señor no nos ha revelado todo lo que Él quiere y por eso es que hay profecía. Cuando nosotros creemos que la Biblia es suficiente, es lo que Él se ha dado a conocer, lo que Él quiere darse a conocer. Por eso creemos en un canon cerrado. Usted tiene 66 libros hoy. Hace 50 años nuestros padres tenían 66 libros. Hace 100 años nuestros abuelos tenían 66 libros. No sé, hace 150 años nuestros bisabuelos y tatarabuelos tenían 66 libros. Es un canon cerrado. No estamos añadiendo más libros de los que hay más. Y mis hijos y mis nietos van a tener la misma cantidad porque el canon está cerrado. Está cerrado porque es suficiente. Pero si no creemos que es suficiente revelación, entonces sí tenemos que estarnos preguntando, a ver qué me revela el Señor hoy de la nada. ¿Y por qué hacen eso? Generalmente es porque tienen pereza de estudiar las Escrituras. Por eso es pereza de estudiar las Escrituras. Entonces es más fácil irle a decir a un profeta, mire, ¿qué me va a pasar el día de mañana? ¿Será bueno hacer esto en vez de ir a las Escrituras y ver si la acción que está haciendo es buena o no? Hay algunos continuistas que para defender la autoridad de las Escrituras dicen que la profecía que reciben es
de autoridad menor a las Escrituras y que deben de revisarse a las Escrituras. Esas profecías hasta pueden fallar. Un profeta en Israel, hermanos, en Deuteronomio tenemos que no podía fallar. Y si fallaba en Israel tenían que apedrearlo, quitarle la vida. La profecía, hermanos, también tenemos que recordar que era dar doctrina que no está revelada. A veces cuando hablamos de profetas creemos que es alguien que está vaticinando el futuro. Reducimos la profecía casi que a leer un horóscopo en el periódico, y eso no es lo que tenemos el don de profecía acá. El don de profecía es dar doctrina que no estaba revelada. Por eso es importante que haya cesado ese don para decir que tenemos toda la doctrina revelada en las Escrituras. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos que no creen en la suficiencia de las Escrituras, sino que creen en la tradición, en las Escrituras y también en el magisterio que interpreta la tradición y las Escrituras, ellos tienen la infalibilidad papal. La infalibilidad papal es que el Papa ex cátedra da una doctrina nueva revelada. Por ejemplo, de que María siempre fue virgen, María siempre virgen. Eso es de 1870, una doctrina nueva en la Iglesia Católica. Pero es porque no creen en la suficiencia de las Escrituras. Y como les digo, no debemos de reducir esa suficiencia y el don de la profecía a solo predecir el futuro. Creo yo, hermanos, que cuando Pablo, cuando Juan, cuando Pedro escribieron, no tenían la mentalidad que tenemos nosotros en la actualidad. Después de la Ilustración, nosotros tenemos una mentalidad más ordenada en cuanto a llevar conteo de cosas, de estadísticas. Y en ese sentido, Juan no estaba pensando en llevar un conteo exhaustivo de las cosas, sino es un testimonio que él da. Y escribe ya al final del Evangelio de Juan que no escribió todo lo que Jesús hizo porque se llenarían libros de libros. Pero son libros escritos para la época. Dan un testimonio para la época. Cuando leemos a Pablo, los hermanos en Corintios nos estaban preguntando, ¿será que esto es profecía? ¿Será que hay milagros? ¿Será que todo eso era evidente? Era evidente. No se estaban preguntando de qué. Hermanos, cuando usted agarro el estuche de mi teléfono y digo, el estuche es verde, es evidente, no se tiene que estar preguntando, ¿será que es café? Es evidente. Si dice, ay hermano, pero un daltónico lo miraría rojo. Y por eso es que nosotros creemos que los daltónicos tienen un problema de visión, por eso es daltonismo. Pero la gente que tiene una visión normal va a ver verde el estuche. Se los enseño otra vez. Verde el estuche. Es evidente.
Y así eran los dones en la iglesia de Corinto. Era evidente. Pero si yo digo, si el don de profecía fuera algo actual, con nuestra mente que lleva estadísticas, hermanos, llevaríamos una estadística de cada profeta de qué es lo que dice, si se cumplió o no. Llevaríamos estadísticas de aquel que hace milagros y a ver cuántos milagros ha hecho, cuántas sanidades ha hecho. Entonces podemos evidenciar ahora hasta con computadora y sacarle una grafiquita de, mire, usted ha dicho esto y ha pasado esto. ¿Y por qué no hay ese tipo de estudios? Les cuento que sí hay muchos estudios, pero lo que arrojan es de que tienen un 50% de probabilidad. Es casi como tirar al aire una moneda y decir, a ver, yo digo que cae cara o escudo y puedo atinar el 50% de las veces. Eso no es profecía, eso no es tener un don. Y permítanme el ejemplo, hermanos, es un poco, pero se recordarán que para el Mundial de Sudáfrica estaba el Pulpo Pol, que predecía quién iba a ganar el partido. Yo creo que hasta se lo llevaron a España porque predijo que iba a ganar España, y los partidos, el Pulpo, dicen que él predecía. Ese pulpo no estaba en Guatemala, pero nos enteramos porque ahora tenemos medios de comunicación que podemos ver lo que pasa en el otro lado del mundo y enterarnos. Y nos enteramos que un pulpo predecía quién iba a ganar los partidos. Decimos, ay, el pulpo tiene el don de profecía. No. Pero hasta un pulpo es más atinado que los profetas que tenemos en la actualidad. Y hermanos, la verdad es verdad. No relativicemos la verdad. Si hay un profeta, tiene que decir la verdad, y no va a ser una verdad subjetiva solo para usted, pero para otra persona no. Así no es la Biblia. La Biblia es verdad en todo. Si usted lo lee aquí en Guatemala o en Estados Unidos o en Europa, la Biblia va a ser verdadera. La verdad es la verdad. Y la mentira también es mentira. Cuando observamos a profetas que al final del año salen a decir, hoy vamos a dar profecía de cómo va el otro año. Hay registros de las profecías que hacen y observemos cómo fue ese año. Recuerdo yo para Nochevieja del año 2019, sí, que el próximo año va a ser un año de abundancia en Guatemala. El 2020, con la pandemia todo cerrado, y ese es su año de abundancia. Solo que no dijeron abundancia de enfermedad, abundancia de muerte. Entonces revisemos. Pero, como les digo, no hay estadística de eso. Ya en nuestra mente, una mente que lleva estadísticas con los medios de comunicación, con la computación y todo eso, no hay esos estudios porque esos dones efectivamente han cesado. Y es evidente que han cesado. Pero, al contrario, en la época de Pablo, sí se tenía ese don porque las escrituras no se habían completado. No
no se había terminado el canon del Nuevo Testamento. Y entonces tenían doctrina que era revelada a través de los profetas. Doctrina que era revelada por medio del don de lenguas. Para eso tenía la utilidad, la profecía o el don de lenguas. Y entonces en el año que escribe Pablo, vamos a darle el margen del 50 al 55 de la era cristiana, lo más probable es de que solo Gálatas, Primera de Tesalonicenses y Santiago se hayan escrito. Ni siquiera los evangelios se habían escrito cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Entonces ellos sí necesitaban ese conocimiento. Pero nosotros que tenemos toda la escritura completa, ya no necesitamos esos dones. Ya tenemos la doctrina revelada, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que cuando vemos que la profecía ha cesado, eso no implica que, como ya cesó la profecía y aquí habla de profecía, no estudiemos el capítulo 14 de Primera de Corintios. No. Si no fuera importante, el Espíritu Santo no lo hubiera dejado registrado en las Escrituras. Entonces hay que estudiarlo. Yo quiero dar un ejemplo con respecto a eso y ustedes, si gustan, vamos a hablar un poco acerca del Levítico. ¿Cómo comienza el Levítico? Les leo. Llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de la reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de la voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Así comienza el libro de Levítico. Ahora les pregunto yo, ustedes están ofreciendo holocausto vacuno de macho sin defecto, estamos degollando animales acá en la iglesia, estamos rociando sangre sobre algún altar. No, no estamos haciendo eso. Ha cesado también los sacrificios. Y el libro de Levítico, hermanos, es uno de los libros personalmente que a mí me gustan más de las Escrituras. Cuando leemos el libro de Levítico a la luz del Nuevo Testamento, observamos la belleza de la obra de Cristo en la cruz, en varias sombras. Y entonces decimos, vale la pena estudiar Levítico, aunque los sacrificios hayan cesado. Y a veces puede ser difícil leer el libro de Levítico. Tiene la fama de que uno comienza a leer las Escrituras y lleva Génesis, Éxodo, ahí con la narrativa. Ya cuando comienza a leer Levítico y todo el procedimiento de sacrificios, ya no le gusta a la gente, pero es un libro que nos habla mucho de la obra de Cristo en la cruz. Era un libro que los judíos desde los 5 años se comenzaban a memorizar. Era el primer libro que ellos se memorizaban. Y es muy bueno, pero aún en la misma Biblia, en Hebreos 10, nos habla de que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 12, 13 y 14. Entonces, la misma Biblia nos habla por qué ha cesado eso. Pero eso no quita que cuando leamos Levítico no podamos comprender la belleza que el Señor nos revela ahí. Igual es acá. Cuando leemos el capítulo 14 de Primera de Corintios, cuando leemos algunos fragmentos donde observamos los dones milagrosos, tenemos que estudiarlo porque es el Señor que se está revelando. Se está revelando y podemos aprender mucho para nuestra congregación, nuestra vida personal, aun cuando el don de profecía y el don de lenguas ha cesado. Pero hay que estudiarlo. Así, hermanos, con esa introducción, quisiera yo siempre dar un repaso del contexto acerca del capítulo, sobre todo que comienza la idea en el capítulo 12. Cuando leemos el capítulo 12, 13 y 14, pareciera que el 13 queda volando, porque habla del amor. Y la necesidad, hermanos, en el capítulo 12, que todos pongan sus dones al servicio cada uno. En el capítulo 12 nos habla que no menospreciemos nuestros dones. Aunque en la iglesia de Corintio querían todos que sean dones milagrosos para llamar la atención. ¿Y por qué? Porque si hay un lugar donde hay milagros, todos vamos a amontonarnos ahí donde hay milagros para ver qué es lo milagroso, queriendo llamar la atención. Y nos dice que en contraste a eso, a esa actitud que tenían los corintios, el capítulo 13 nos habla del amor y que todos esos dones sin amor no sirven de nada. En contraste lo milagroso con lo servicial. El 13 nos habla de la ética cristiana que debe de caracterizar la práctica de los dones y la vida del cristiano en general. Por eso hablamos del amor y cómo es de que nos debemos comportar en general y más cuando ejercemos nuestros dones. Ser longánime, benigno, cortés, atento, sin envidia, sin jactancia, sin envanecernos, actuando debidamente, no egoísta, no imponemos las cosas, no tratamos con ira o discusión, no tomamos en cuenta o llevamos un registro de lo malo, no nos gozamos de la injusticia, perdonamos la falta, no perdemos la esperanza, creemos lo que nos dicen. Así es como debemos de actuar en nuestra vida en general y con nuestros dones. Aun cuando hay personas que no contestan así, en la iglesia o en el hogar, en el vecindario, nosotros tenemos que actuar así y agradarle al Señor. Recordemos que el cristiano, nos dice Juan, que va a dar su testimonio ante el mundo y la marca de ese testimonio es de que nos amamos. Así que con esa introducción y ese repaso, hermanos, los invito a abrir ahí la Biblia en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el versículo 1. Y antes vamos a pedir iluminación al Señor y su bendición. Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que tú nos guíes e ilumines en este estudio, que, Señor, podamos tener la confianza y la sabiduría de saber que todo lo que tú has deseado
revelarte está en este libro y que es nuestra tarea, Señor, estudiarlo arduamente con siempre tu Espíritu Santo que nos ilumine. Te alabamos, Señor, y pedimos que esta fracción del capítulo 14 que vamos a estudiar sea de bendición para nuestra vida particular, para nuestra vida como congregación también, Señor, y podamos hacer tu voluntad. Eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y veamos, hermanos, el 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguir el amor, el contexto del capítulo 13, perseguir, buscar ardientemente el amar, procurar alcanzar siempre lo que nos ha hablado acerca del amor. Quizá es algo que no vayamos a alcanzar en esta vida, pero es nuestra obligación procurar ardientemente comportarnos como las Escrituras nos lo dicen. Y recordemos que sin amor el ejercicio de los dones es solo una actividad, un activismo se llama. Es hacer las cosas por hacer. Dice procurar los dones espirituales, tener celo, esforzarse, mostrar interés en los dones espirituales. Ese interés de procurar, hermanos, no es, Señor, yo quiero ser alguien que exhorte a todos como el don de exhortación, o tener un don especial, pero no ponerlo en ejercicio. Cuando habla de procurar los dones es porque vamos a poner en ejercicio los dones que el Señor nos está dando. Y ese ejercicio es el uso con amor. Y viene, pero sobre todo que profeticéis. El capítulo va a mostrar lo que es superior en la profecía con respecto a otros dones. El mayor grado está la profecía. ¿Por qué? Porque es conocimiento. Era la forma en que ellos iban a tener la doctrina al no tener el Nuevo Testamento. Y hermanos, ellos no tenían el Nuevo Testamento, estaban buscando el don de profecía. Nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento. Y así como ellos procuraban tener ese don, nosotros lo que debemos de procurar, hermanos, es estudiar arduamente. Permítanme decir la frase, quemarse las pestañas. Leyendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras, y nosotros tenemos mayor responsabilidad que la iglesia en Corinto. Tenemos dones y conocimiento, y en efecto en la iglesia tenemos muchas necesidades que hay que suplir, y es bueno que nosotros podamos suplir las necesidades de nuestros hermanos, ejerciendo nuestros dones. Pero eso debe ser después de llevar una vida buscando el conocimiento bíblico. La preparación bíblica debe ser mayor y podemos suplir aún así las necesidades de nuestros hermanos, las necesidades espirituales de nuestro prójimo. Cuando leemos las Escrituras, por ejemplo, algunos versículos que son bastante populares,
Como Josué 1:8, que nos habla de las Escrituras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vean, dice, meditarás en él de día y de noche, todo el tiempo. Pero no es solo meditar, dice, para que guardes y hagas. Y luego dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, para que después de guardar y hacer, te salgan bien las cosas. Y antes de eso hay que meditar. Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta a Timoteo en el 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada y sirve para enseñar, redarguir, corregir. Y lo que sigue es a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, siempre es el estudio de las Escrituras, que las Escrituras nos enseñen, nos corrijan, instrucción en justicia y luego hacer. Hay un orden, un proceso de crecimiento que comienza con el estudio de las Escrituras. Versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y recordemos que viene hablando de cómo comportarnos como congregación desde el capítulo 11. Hablar lenguas sin intérprete es como orar en voz baja, orar con la mente. Y hermanos, el Señor conoce nuestros pensamientos, pero si usted ora en la mente, en voz baja, el que está a la par suya no va a saber de qué es su oración, aunque el Señor sí. Y así es igual el don de lenguas. Si hablaba alguien en una lengua a una persona que no entendía la lengua, el Señor sí conoce la lengua que estaba hablando, pero la persona no. Y dice que nadie le entiende, literalmente dice nadie le escucha, nadie percibe lo que está diciendo, aunque por el Espíritu habla misterios. Y un misterio en el Nuevo Testamento es un secreto que antes era oculto y ahora es revelado. Las lenguas y la profecía de esa época revelaban los misterios. Y más adelante en el capítulo 15, Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Y revela un misterio. Entonces se puede hablar, ellos podían con el don de lenguas hablar los misterios, lo que era oculto y estar tratando de revelar, pero al no haber intérprete, nadie entendía eso. En contraste, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Contrario al don de lenguas que necesitaba un intérprete, el profeta llevaba un mensaje claro y dirigido a los hombres. En el Antiguo Testamento, los profetas eran escogidos por Dios para llevar un mensaje de Dios a los hombres. Y lo que menciona acá Pablo
de edificar, exhortar y consolar, también son cosas que los profetas del Antiguo Testamento llevaban al pueblo de Israel. Veamos la palabra edificación. ¿Qué es la utilidad de la profecía? Edificación como el fortalecimiento, desarrollar a la persona, avanzar hacia la plenitud o al término de algo. En griego la idea es ayudar en el proceso de construcción de un edificio que estaba incompleto, completarlo. Esa es la idea de esta palabra acá. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos a Jeremías, que en Jeremías 1:9 dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca y dijo a Jehová: he aquí, he puesto palabras en tu boca. Palabras al profeta. Y dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Una de las cosas que tenía que hacer Jeremías es, al llevar al arrepentimiento, ver que ellos podían edificar nuevamente. Se lo repite en el 18:8 de Jeremías: pero si estos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. ¿Cuál es la idea? De que Jeremías podía llevar la profecía y hacer que el pueblo se arrepintiera del mal y poder edificar. Y aquí es literalmente edificar, construir, pero también se utiliza para edificar a una persona espiritualmente. La iglesia es responsable de la edificación, hermanos. En Efesios 4, del versículo 11, dice: él mismo, hablando de Jesús, constituyó a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y por el tiempo no voy a leer todo el fragmento, pero ¿cómo es la edificación del cuerpo de Cristo? Unidad de fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por cualquier estratagema o fábula o cualquier idea, y que sigamos la verdad en amor y crezcamos. Esa es la edificación, el conocimiento, la unidad de la fe, estar seguros en lo que creemos. Para eso era la palabra de profecía, y para eso es también el estudio bíblico, del cual la iglesia tiene gran responsabilidad. La segunda palabra, exhortación, es ayuda, estímulo. Literalmente significa llamar a las personas, y tenía muchos matices, como invitar, convocar, animar. Pablo utiliza esta palabra ya en el uso específico que Pablo le da a través de sus cartas. Implica hablar en el nombre de Dios como un ruego evangelístico, pero con autoridad. Como un ruego a arrepentirse, pero con autoridad. En el Antiguo Testamento, tantas veces que los profetas llamaron al pueblo de Israel como invitándolos a arrepentirse, ayudándolos, estimulándolos al arrepentimiento. Y quizá uno de los profetas que tenemos
en la mente son unas palabras de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ya no es al pueblo de Israel, es a Nínive. Pero reconocemos ese llamado al pueblo de Nínive por Jonás. Un ejemplo bastante hermoso acerca de cómo estimular o llamar es el ejemplo del profeta Ageo. Recordarán que al regreso del exilio de Babilonia, los israelitas se pusieron a hacer sus cosas, sus casas, edificaron sus casas y dejaron abandonado a la edificación del templo. Y en el capítulo 1 es un llamado a edificar el templo. Pero cuando vieron el templo edificado, los que habían visto el templo de Salomón con su esplendor, se pusieron tristes porque el segundo templo no tenía la hermosura, la pompa que tenía el templo de Salomón. Y el estímulo, la exhortación de Ageo ya en el capítulo 2. Les leo el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria y cómo la veis ahora? Porque no les había quedado con toda la gloria anterior. No es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Sadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Está animando a las personas a que no desfallezcan, aun cuando la gloria anterior era más pomposa. Y una de las cosas que le dice el profeta Ageo es de que ese templo iba a ser mucho mejor en su gloria que el primero, porque en ese templo la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús iba a entrar a ese templo, cosa que el templo de Salomón, aún con toda la pompa que tenía, no tuvo ese privilegio. Pero eso es lo que tenemos acá, una exhortación, cobrad ánimo, trabajad, esfuérzate. Eso es exhortar. Consolación, que es la última palabra que tenemos acá. Hablar a alguien amistosamente, con referencia de lo que se hace, podría ser amonestar, o con referencia a lo que se ha hecho, puede ser consolar. Y lo que dice acá es animar, refrescar, mitigar, aliviar a alguien, aplacar su dolor, apaciguar la angustia de la persona. Eso es lo que tenemos acá con consolación. Y a veces es difícil trazar la distinción entre consolar y exhortar, porque sobre todo Pablo la utiliza mucho como sinónimos. Sin embargo, tenemos en el Antiguo Testamento un ejemplo más de apaciguar, refrescar al pueblo de Israel, y muchos de los profetas que hablaron al pueblo de Israel después de decirle todo lo que iba a venir por desobediencia, toda la destrucción, también les daba la esperanza en un futuro mesiánico. Uno de ellos es, por ejemplo, Isaías, que dice en el capítulo 40, versículo 1, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados,
Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Porque se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y la esperanza, el consuelo que le está dando Isaías es de que van a regresar del exilio. Y este pasaje también se utiliza para anunciar la venida de Cristo. Entonces, con eso mitigan el dolor y la aflicción, sobre todo los profetas, por las acciones que tenía el pueblo de Israel anteriormente. Estos tres, hermanos, la edificación, la exhortación y la consolación, son el propósito de escuchar la palabra de Dios, es el propósito de escudriñar las Escrituras. Nosotros tenemos que salir edificados con una base sólida, entendiendo la doctrina, cómo combatir el pecado. Cuando edificamos, lo que queremos es que cada uno tome decisiones agradables al Señor para vivir en santidad. Que no salga en la iglesia y de ahí venga el próximo domingo y viva una vida de impiedad, sino que salga al mundo a hacer luz, a dar un buen testimonio, a tomar decisiones agradables a Dios, viviendo en santidad. Exhortaciones, despertar la conciencia, tanto en lo material como en lo espiritual, y poner los dones a funcionar. El Señor nos ha dado dones y parte de la exhortación es que llamar a que ponga en ejercicio esos dones. La consolación, aliviar el dolor de una persona que sufre. Eso es el propósito de escuchar la palabra de Dios. El propósito de la profecía, que para nosotros es escuchar y estudiar la palabra de Dios. En contraste a la iglesia moderna o postmoderna, aquí no habla nada de que la iglesia es para irse a divertir, para pasar el momento, para tener una experiencia divertida. La iglesia ha abandonado esta cualidad desde la palabra de Dios, de lo que era la profecía del Antiguo Testamento, para hacerse más atrayente. Y que las personas que lleguen ahí tengan una vida cómoda, sin ningún reto. Por eso creo yo, hermanos, que cuando leemos pasajes que nos exhortan, y la exhortación es: no desfallezcas, trabaja, haz cosas. Cuando nuestra exhortación es: hermanos, no vivamos en una vida de pecado, cambiemos nuestra vida. Usted y yo estamos haciendo cosas malas. Esa exhortación, eso, si vamos a una iglesia así y permanecemos en una iglesia así, es porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos redarguye. Porque la vida que llevan las iglesias es una vida de un cristianismo ligero. Vayamos a la iglesia solo a cumplir un rito y de ahí comportémonos como un pagano. Y si no, miremos, yo siempre saco las estadísticas, hermanos. Hace 70 años, cuando no había tantos evangélicos en Guatemala,
los índices de delincuencia eran menores. Crece la iglesia evangélica al 40, 45%, 50% y la tasa de asesinato por las nubes. Y somos más evangélicos. ¿Qué está pasando con la iglesia? Ha abandonado la edificación, la exhortación para vivir una vida divertida, para ser más atrayente. En un libro de predicación del siglo XXI, estaban halagando a las personas que, usted tiene que tener una predicación más atrayente. Y si es necesario, no mencione a la persona de Cristo para que pueda atraer a los incrédulos. ¿Hasta dónde hemos llegado como iglesia? No mencionemos a Jesús para que los incrédulos vengan y seamos una iglesia. Solo para amontonar gente, hermanos, pero necesitamos ser edificados, exhortados, que podamos tener personas que vivan en santidad y tomar decisiones agradables al Señor. Dice, el que habla en lengua extraña, versículo 4, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y hablar en lengua extraña, así como es orar en voz baja. Puede ser que usted también vaya a leer la Biblia a su casa y en la intimidad de su cuarto. Y eso lo edifica a usted. Así mismo se está edificando y es bueno. Pero cuando lo comparte con alguien más, no solo se edifica a usted, sino edifica a otra persona. Asimismo es el que habla en lengua extraña, que se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, en contraste, está utilizando los dones para edificar a otra persona. Así quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En conclusión, hermanos, es bueno que todos tengamos dones. Es lo que habla, que todos tengamos dones. El don de lenguas era bueno, pero el de profecía era superior, al menos de que interpretaran la lengua para que esa lengua se convirtiera en profecía. La profecía es superior y, hermanos, el conocimiento para todos es superior. Lo que debemos es buscar el conocimiento, tener la iluminación en nuestra mente, poder conocer la palabra del Señor, pero no solo para decir, ahora yo soy un sabelotodo de las Escrituras, que yo creo que nadie aquí se atreve a decir eso, sino que si hay algo que dice las Escrituras, yo lo pueda poner en práctica, vivir las Escrituras. Por eso es mayor el profeta, porque ahí hay edificación. Pablo quería que todos tuvieran ese don, para que todos en la iglesia de Corintio conocieran cómo actuar, conocieran la voluntad del Señor y pudieran practicar la voluntad del Señor. Claro, hemos hablado que ese don era superior en su momento, pero ahora que ha cesado, las cosas se han puesto en el canon, en la Biblia, y ya a nosotros los que nos toca es escudriñar las Escrituras. Hermanos, tenemos que aprender
el valor de las Escrituras y a valorar las Escrituras. Tenemos que ejercer nuestros dones para edificar a nuestros hermanos, a las personas que tenemos alrededor, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el vecindario. Y recordemos, hermanos, que lo más importante es el conocimiento bíblico que nos ayuda a tomar decisiones, a conocer a Dios, a vivir una vida de santidad, a consolar a nuestros seres. Si conocemos las Escrituras, vamos a poder vivir santamente, ser luz. Podemos ejercer los dones de manera adecuada y agradarle al Señor. Así que el llamado siempre es al estudio bíblico, hermanos. Señor, te adoramos, pedimos que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestra vida personal, Señor, así como se hace tu voluntad en el cielo. Y que cada vez, Señor, que abramos las Escrituras, podamos entender tu voluntad por la iluminación de tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, y ayúdanos siempre a vivir una vida de santidad. Señor, hay tantas cosas que debemos de hacer como iglesia y queremos hacerla poco a poco y llegar a vivir una vida plena haciendo tu voluntad. Y sabemos que eso lo podemos lograr si conocemos cuál es tu voluntad. Ayúdanos a estudiar, danos la fortaleza. Ayúdanos a ser disciplinados, Señor, para poder escudriñar las Escrituras. Y todas las actividades que tengamos, Señor, que sean a la luz de ellas, amparado por las Escrituras. Bendícenos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.